Bueno, con todos vamos a intentar resolver la parte de los ejercicios que quedó en duda en esta parte de la Mega. Desafortunadamente no pude grabar la Mega ayudantía cuando se pudo. Sin embargo, hemos resuelto 4 ejercicios diferentes para cada una de ellas. Este ejercicio, justamente, originalmente fue la de un cascarón esférico. ¿Ok? Dice así, un cascarón esférico de radio interior A, como pueden observar aquí, justamente en la parte de la figura acá, aquí, dice que es un radio A, ¿ok? Y radio exterior B, lo cual se puede ver aquí en B. Posee una distribución de carga de acuerdo a una densidad volumétrica de ρ va a ser igual a ρ0 sobre R. Dice que por favor determine cuál es la diferencia potencial entre la superficie exterior e interior del cascarón. Eso quiere decir que justamente cuál sería la diferencia que hay entre esta superficie que está aquí y la que está justamente acá. Me piden justamente la diferencia entre VA y VB. De acuerdo con todo esto, sabemos que aquí dentro de la fórmula lo que me piden técnicamente es esta diferencia potencial. Y la diferencia potencial de esta sería justamente la resta entre la potencial B menos la potencial A. Entonces, ¿cómo iniciamos en este proceso? Si me piden la diferencia de potencial, lo que yo observo directamente es justamente acá. Me piden esto. Esto que está aquí justamente lleva a la relación con el campo eléctrico, que sería el negativo de la integral entre A, digo, de AB del campo eléctrico por un dr. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder encontrar justamente eso que está aquí, debemos de ley obtener el campo eléctrico. Para obtener el campo eléctrico, justamente vamos a la fórmula que se encuentra aquí arriba, que es a partir de la ley de Gauss. ¿Ok? Ley de Gauss. ¿Ok? Que justamente determina que sería, vamos a borrarlo para que se entienda mucho mejor de todo esto. Que sería la, la fórmula del flujo eléctrico va a ser igual a la integral de el campo vectorial eléctrico por justamente un diferencial de superficie vectorial. Y esto va a ser igual a la carga encerrada sobre el epsilon sub 0. ¿Ok? Aquí, justamente, como se está analizando directamente un cascarón esférico, por ende, como es una esfera la que estamos haciendo en el análisis de Gauss, en todo caso, en todo caso de la esfera, si nosotros queremos convertir esta parte de vectores a escalares, tenemos que hacer la multiplicación justamente de cada uno de los datos por un coseno del ángulo. ¿Ok? Y el ángulo para una esfera entre, entre ambos vectores, que sería el campo eléctrico y la parte de la diferencia de superficie, siempre va a dar un ángulo de 0 grados. ¿Ok? Por ende, entonces el coseno del ángulo, como es aquí 0 grados, entonces el coseno del 0 va a ser siempre 1. Por ende, aquí el campo pasaría justamente, pasaría directamente, literal, por aquí esto, esto se borra, ahí está, ahí, listo. Entonces, justamente pasamos a la parte aquí a la derecha, como pueden ver, tenemos toda esta parte de aquí, la borramos, y tenemos que técnicamente acá pasaríamos a la integral directamente del campo por un ds, que eso va a ser igual al campo, a la carga encerrada sobre el x sub 0. Ahora, aquí el campo se sale a la integral por el simple hecho de que ya solamente sería un escalar, una escalar, perdón, una constante, y que solamente quedaría la integral de ds. Y justamente la integral de ds solamente es s, por ende que sería justamente el campo por un s, que sería igual a la carga encerrada sobre esto sub C. ¿Ok? Despejando esta fórmula, nos quedaría que el campo va a ser igual a la carga encerrada sobre
la superficie, que en este caso va a ser el área de la esfera, por ende aquí reemplazamos directamente el área de la esfera por un epsilon sub 0. ¿Ok? Entonces hasta ahí se quedó esta parte de la forma. En este caso, vamos a la parte de la derecha. Aquí ya tenemos el dato de la parte del área de una esfera, ya sabemos cuál es el área de una esfera, ya sabemos cuál es la parte del epsilon sub 0. Ahora lo que nos falta saber es la parte del campo de la carga encerrada, de todo esto. Entonces, como ya sabemos aquí, nos dan una fórmula de diferencia de potencial, ¿vale? Perdón, nos dan una fórmula de densidad volumétrica, ¿ok? La densidad volumétrica justamente depende de un R, ¿ok? Entonces, aquí, como pueden observar, siempre tenemos esta fórmula que ustedes pondrán. Y depende de lo que elijamos. ¿Ok? En esta parte, un momento, ok, un momento. ¿Dónde le ganamos a usted? Déjenme que se esté en la transmisión, por si acaso. Ok, está en la transmisión. Bien, déjenme ver si puedo. Ah, no, sí está bien todo. Perdón, por un momento me asustó. Ok, entonces aquí tenemos justamente la parte de aquí, que sería la carga sobre el volumen, y que sería justamente la derivada de la carga sobre la derivada del volumen. Ok, dependiendo de qué nos dan el ejercicio, podemos escoger esta parte o podemos escoger esta parte que está acá. Como aquí me dice que tenemos una distribución perdón, una densidad volumétrica variable, por ende, como es variable, debemos usar justamente esta fórmula que se encuentra aquí a nuestra derecha. ¿Ok? Por ende, usamos el despeje normal que se hizo en este caso que está aquí, para poder despejar la carga. Y el volumen de una esfera es igual justamente a la parte de 4 sobre 3 pi r al cubo, y derivándolo nos quedaría justamente 4pi r al cuadrado por un dr. ¿Ok? Porque estamos derivándolo con respecto al radio finalizado. Luego de eso, lo que hacemos es simplemente poder reemplazarlo en la parte de la fórmula de carga, como pueden ver aquí. Solamente lo que hicimos fue multiplicarlo por un rho. ¿Ok? Como pueden ver aquí. A partir de eso, solamente lo que hacemos es poder reemplazar la fórmula del rho que nos han dado. Y aquí en la parte de acá, lo que hacemos es poner 4 por pi por ahora el rho va a ser rho sub 0 sobre r al cuadrado, por un d. ¿Ok? Y de esa manera se obtiene justamente la parte de la diferencia de input, que es justamente esta respuesta que ustedes pueden ver aquí. Luego de eso, ahora sí, para poder encontrar la carga encerrada, lo que hacemos es entrar a los lados, esto que está aquí, esto que está acá, y en la parte de la izquierda obtenemos la carga encerrada, y en la derecha lo que hacemos es integrarla con respecto a un R. Al momento de integrarla, los límites de integración va a ser justamente de un A hacia un R analizado, porque como pueden ver ustedes en la figura, en la parte de acá arriba, ya, nosotros hemos cogido un diferencial, que justamente esta parte que está aquí, como pueden ver, esta pequeña corteza la hemos pues dividido, y de esa manera analizamos justamente de un A hacia un R. ¿Ok? Entonces, por eso es que se analizó justamente un límite de integración de A hacia R. Haciendo todo el procedimiento en integral, nos quedaría justamente que la carga encerrada va a ser 2pi por rho sub 0 multiplicado a un r al cuadrado menos al cuadrado. En este caso, lo único que se hizo fue ya haber hecho todo esto, reemplazarla directamente en la fórmula del campo. Entonces, aquí, para que no se enrede, ya, esta parte de la fórmula que ustedes pueden ver justamente aquí, ya fue cuando ya se ha simplificado todo. Pero para que lo vean de mejor manera, vamos a movernos acá. Ya sabíamos que el campo va a ser igual a la carga encerrada sobre el área por el epsilon sub 0, ¿verdad? Entonces, la carga encerrada tiene esta forma, esta forma.
Mientras que el área tiene justamente esta forma que está acá, multiplicado justamente por un epsilon sub 0. ¿Ok? Luego de todo esto, se simplifica el 2 con el 4, el pi con pi, y el rayo al cuadrado pasaría a separarse justamente con esto que está acá. Ya, multiplicando, nada más. Por ende, solo me quedaría justamente aquí rho en la parte de arriba, y abajo me quedaría 2 epsilon sub 0, y me quedaría justamente toda la parte del radio a la derecha. Y así hemos obtenido esta ecuación que está aquí a la derecha. ¿Ok? A partir de aquí ya hemos obtenido el campo eléctrico y por ende regresamos a nuestra fórmula, a nuestra forma original, que justamente sería integrar el campo con respecto a un dr entre los límites a a b. Haciendo la respectiva integración, nos quedaría justamente que el diferencial de potencial entre dos puntos A y B quedaría justamente este resultado. ¿Ok? Que justamente quedaría en voltios, que sería menos rho sub 0 sobre 2 epsilon sub 0 multiplicado a 1 más algo cuadrado sobre b menos 2a. Ok, y eso sería todo por la parte del primer ejercicio. El segundo ejercicio técnicamente tiene que ver con la parte de capacidad y capacitancias en circuitos. La batería en la figura tiene un voltaje de 10 voltios y los 5 capacitores tienen una capacitancia de 10 microfarados. ¿Cuáles son las cargas en los capacitores 1 y 2? Déjame ver si puedo reducir un poco mi cámara. A ver si puedo. Ahí. Vamos a ponerla acá. Listo. Entonces, como sigue diciendo. Ahí. Listo. Vamos a subirlo un poquito más para que se vea ahí. Ya, perfecto. En este caso. ah, bueno, ahora sí. En este caso, tenemos lo siguiente. Tenemos justamente, tenemos un circuito que mezcla justamente la parte de serie y la parte de paralelo, junto con una batería, para poder en sí calcular las cargas de los capitales. Si podemos ver todo esto, se puede crear un poco más el ejercicio. ¿Ok? Técnicamente esto es. ¿Ok? Ahora, a partir de esto, tenemos que calcular justamente las cargas de C1 y C2. C1 se encuentra justamente en la parte de aquí abajo, mientras que C2 se encuentra aquí en la parte de arriba, arriba de C3. Entonces, ¿qué hacemos aquí? En esta parte, eh, vamos acá. ¿Cómo podríamos determinar todo esto de una manera más sencilla? Primero que nada, nos enfocamos la fórmula de carga. La fórmula de carga tendría esta forma. C por V. ¿Ok? Nosotros para obtener justamente una capacitancia y un potencial, debemos hacer artimañas para poder tener en cuenta la carga que está acá. De una vez, aquí, como ustedes pueden observar, el voltaje que llega justamente a este ramal y este ramal que está aquí se distribuye de manera paralela. Y en la parte de voltaje en paralelo, el voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2. Sí, claramente tenemos un circuito de esta manera. Siendo que esto es un voltaje y este es C1 y C2. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que para cada ramal se entrega justamente el mismo voltaje. ¿Ok? Entonces, dicho esto, el capacitor C5 es un circuito aparte. ¿Ok? Por ende, aquí lo pueden anular completamente. Esto es parte de una distracción y no se lo debe tomar en cuenta. Perfecto. Entonces, dicho esto, solamente nos centramos en la parte de la derecha. Ahora, para hacer todo esto, lo que se hizo fue varias equivalencias entre los circuitos. Como pueden ver en la imagen, en el C2 y C3 tenemos un circuito en serie. Serie. ¿Ok? Capacitancias en serie. Entonces, por ende, se hace una equivalencia. Como C2 y C3 están en serie
y dicho por el enunciado que cada una de las capacitancias son de 10 microfaradios. Esto quiere decir que son capacitancias iguales. Por ende, aquí se usa la equivalencia de justamente capacitores para dos capacitancias iguales, que sería C sobre 2. ¿Ok? C sobre 2 es igual a 10 microfaradios sobre 2 y eso sería igual a 5 microfaradios. Por ende, justamente, esta equivalencia C2,3 va a ser justamente igual a 5 microfaradios. ¿Ok? Perfecto. Dicho esto, ya hemos obtenido justamente un circuito más o menos como el que está acá. ¿Ok? Esto que está aquí, como puedo observar, están en paralelo. Por ende, aquí se usa la equivalencia en paralelo. ¿Ok? Que es justamente sumar, aquí está la equivalencia, son 2, 3, 4, y sumar justamente ambas capacitancias. Esta es capacitancia 2, 3, y esta es capacitancia 4. Se suman y quedaría 15 microfaradios. ¿Ok? Al momento de sumarlos, nos quedaría justamente esta equivalencia en serie. Ahora, aquí yo he mencionado en la clase que habían dos formas de hacerlo. Había justamente hecho, la primera forma es hacerlo por incógnitas. Esto quiere decir que hacer un despeje entre esto que está aquí. Cuando nosotros tenemos un circuito en serie, de esta manera, así, tenemos que justamente como están en serie, las cargas van a ser iguales una a la otra. Esto es C1 y esto es C2. Mientras que el voltaje va a ser justamente diferente una a la otra. ¿Ok? Ahora, dicho esto, entonces aquí podemos hacer estas fórmulas y basarnos en ellas. Por ende, aquí sería la carga C2, 3, 4, que es esta, va a ser justamente igual a la carga C1. Y podemos despejar justamente el voltaje de cada una de ellas para poder calcularlo. ¿Ok? Ahora, la otra forma es hacer la equivalencia del circuito para solo que nos quede una capacitancia y a partir de aquí sacar la carga del ramal que está a la derecha y de esa manera puedes seguir con el circuito. ¿Ok? Como una ingeniería inversa. En este caso, mi idea fue justamente la opción número 2. En la opción número 2 tenemos que aquí justamente la capacitancia equivalente al circuito, que sería justamente la capacitancia 1, 2, 3, 4. Se puede borrar todo esto, perfecto. Esa capacitancia que ustedes ven aquí sería la capacitancia 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, como estaban en serie, la capacitancia C2, 3, 4 con 1, entonces justamente se usa la fórmula de capacitancias equivalentes, que para cualquiera de las dos es válido, como pueden ver ahí. Entonces, obtienen que la capacitancia equivalente es de 6 microfarados. Con esto ya resuelto, ya sabemos que aquí, para en paralelo, el voltaje va a ser el mismo. O sea, va a entregar el voltaje directo o neto, que sería el que está justamente aquí, que sería 10 voltios, para directamente a este capacitor. Por ende, ya tenemos justamente la potencial y la capacidad y podemos calcular justamente la carga. La carga entonces igual a capacitancia por el potencial. Multiplicamos los valores y nos quedaría que sería igual a 60 microfarados. Microcoulomb, perdón. No, sí, de microcoulomb está bien. Como ya ahora, a partir de aquí ya todo se vuelve al revés. Esto quiere decir que pasamos de la equivalencia de cada una de ellas, pasamos justamente ahora al revés. Pasamos a la C1, C2, 3, 4. Como ambas estaban en serie, y entonces se vuelve a la parte serie. Y como estaban en serie, las cargas son iguales. C1 va a ser justamente igual a perdón, la carga 1 va a ser igual a la carga de 2, 3, 4. Por ende, aquí hemos obtenido el resultado de un literal del ejercicio, dado que carga 1 va a ser justamente igual a 60 microcoulomb. Porque nos pedían justamente en el enunciado, nos pedían claramente que serían las cargas de los capacitores C1 y C2. ¿Ok? Perfecto.
Ya hemos obtenido ese resultado por ahí. Ahora, ¿cómo volvemos hacia atrás? Lo que hacemos es técnicamente, ya tenemos en la parte del C234, ahora pasamos al revés. Ahora tendremos que eh, desmenuzar esa equivalencia y ahora pasaríamos justamente a la parte de acá, ¿verdad? Aquí, ¿ok? Ahora, dado que ya tenemos justamente la cara de este y la cara de esta, nos hace falta algo más, el potencial de cada una de ellas. Aunque no necesariamente cada una de ellas, pero sí necesitamos el potencial del capacitancia 234. Porque de esa manera no podemos encontrar la carga cuando ya volvamos de nuevo a nuestro circuito anterior, se podría decir. De esta manera hemos obtenido que al menos en la parte C234, que sería 234, 234, 234, 234, el voltaje de la parte de la competencia 234 va a ser igual a 4 voltios. ¿Ok? Por ende, cuando volvamos acá, aquí ya hemos obtenido justamente la parte inversa, que eso quiere decir que sacamos para la capacitancia 4, que si recuerdan ustedes estaban en paralelo, perdón. Ahora, como este ramal y este ramal da 4 voltios, tan solo basta con sacar justamente la carga en el capacitor 2.3 para poder calcular la carga 2. Porque si recuerdan, la carga 2 y la capacitancia 2 y la capacitancia 3 estaban en serie. Y en serie, las cargas son iguales. Por ende, como he dicho anteriormente, basta con sacar la carga equivalente entre las dos para poder saber cuál es la carga 2. Por ende, multiplicamos 5 microfaradios multiplicado a 4 voltios y esto nos va a dar igual a 20 microcoulomb. Y de esa manera hemos obtenido la segunda respuesta, que U2 va a ser igual a 20 microcoulomb. De esta manera. Y así hemos resuelto este ejercicio. Tenemos justamente la carga 1, la carga 1 y la carga 2. En el tercer ejercicio tenemos lo siguiente. Vamos a ver así. Una esfera hueca dieléctrica cargada de radio exterior de 0,1 metros y radio interior de 0,06 tiene una densidad volumétrica de carga que varía de la forma ρ sobre ρ de R va a ser igual a 0,5 sobre R al cubo, microcoulomb sobre metro cúbico. Determinar el campo eléctrico a una distancia de R1 que va a ser igual a 0,05 metros y R2 es igual a 0,15 metros. ¿Ok? Entonces, aquí, aquí con detalle hemos hecho justamente la parte de la esfera y intentar verlo de mejor manera. ¿Ok? Vamos a borrar todo para que ustedes puedan verlo así. Ahí, perfecto. Entonces, observen a partir de aquí. ¿Ok? Primero que nada, el análisis. Me piden dos radios, R1 y R2. R1 justamente es, perdón, primero que nada vamos a hacer justamente la distancia de radio exterior y el radio interior. El radio exterior es de 0,1 metros. Esto quiere decir que hasta aquí R va a ser igual a 0,1 metros. Y la parte de acá es R, que es el radio interior, 0,06 metros. Ahora, falta ahora dos datos, R1 y R2, que es justamente las distancias de las esferas de la ley gaussiana que vamos a usar. R1. R1 justamente está a partir del centro hasta dentro de la esfera, porque es dentro de la esfera. Entonces tenemos justamente, esto se elimina, no se elimina, no se elimina, está muy lento. Bueno, en fin. Bueno, ahí se elimina. Bueno, el hecho es que, bien, está muy lento porque estoy grabando con OBS, pero bueno, no se puede hacer nada. En este caso, tenemos justamente a partir de aquí hasta acá. ¿Ok? Este que está aquí representaría justamente el radio 1, análisis, que es igual a 0,05 metros. Ya.
Y el radio 2 equivalería justamente a un círculo grande que ocupe todo, que justamente equivalería a 0.15 metros. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo lo más corto posible y de manera más rápida para que ustedes puedan verlo. No, la gráfica no está a escala, ojo ahí, porque pues no puedo hacer escala. Simplemente voy a explicarlo más. Digamos que justamente la esfera. Yo ok, y digamos que esto es 0.15 metros por radio luz. Ok, entonces, como me dicen que es una esfera hueca dieléctrica, ¿sí lo ven? Una esfera hueca dieléctrica, vamos a hacer lo siguiente. Para el radio 1, que es de 0.05 metros, ustedes pueden ver que todo esto que está aquí, si yo lo dibujo y lo pinto lo más que pueda en todo su alrededor, todo esto, ¿sí lo ven? ¿Estoy o no estoy agarrando carga? No, no estoy, porque la carga justamente está aquí. Entonces, en la parte de la esfera, en 0.05 metros, yo no estoy encerrando absolutamente nada. Por ende, el campo eléctrico va a ser igual a el campo eléctrico evaluado en justamente un radio de 0.05 metros va a ser igual a 0 newton sobre coulomb. ¿Ok? Entonces, habiendo aclarado esto, vamos a la siguiente. Ahora sí. En este caso, ahora, con respecto justamente al radio 0.15, ahora sí, aquí viene lo bueno. ¿Por qué? Porque ya en este caso, en esta forma, sí tenemos justamente abierta y cargada o puesta todo lo que sería la esfera. Por ende, aquí se la hace de manera normal el análisis de en la parte gaussiana. ¿Ok? Entonces tenemos un ρ y como tenemos un ρ, entonces la cara es variable. Dado que la cara es variable, usamos justamente la fórmula de la diferencia de curso, la diferencia de volumen va a ser igual justamente a ρ. ¿Ok? Viendo despejado justamente esta fórmula, quedaría esto y vamos a justamente poner, a ver, esto vamos a poner porque esto es necesario. Ok, sí. Ahora sí. Entonces lo que hacemos es justamente derivar lo que sería el volumen. El volumen es igual a 4 sobre 3 pi r al cubo. Y por ende vamos a derivarlo y llevarlo justamente a la fórmula que está acá. ¿Ok? Al momento de derivarlo, lo que hacemos pues técnicamente es al 3 restarle 1, que sería 2, y ese 3 bajarlo. Y por eso quedaría 4 pi r al cuadrado. Ahora, ustedes me dirán tal vez que tengo que considerar que la esfera sea hueca. Sí, y si la esfera es hueca, podría ser que tenía 4 sobre 3 pi radio a lo que sería el radio, sería justamente un radio cúbico menos justamente este radio que estaría aquí, sería la parte superior y esta sería la parte inferior, ¿verdad? Sin embargo, esto ahorita, este radio no se los analiza de esta manera porque justamente estamos haciendo un análisis de una esfera gaussiana que rodea toda la carga. Por ende, como está rodeando toda la carga, no es necesario separar justamente los radios, el límite inferior y el límite superior, solamente hacerlo de esta manera. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo justamente aquí y lo que hacemos es integrar todo esto. Aquí lo único que nos quedaría es justamente al haber simplificado R3 con R2 pues, en la parte superior, nos quedaría que sería igual a 2 por pi por la integral de 0.06, 0.10, eh, y nos quedaría justo la integral. Mi gato! Saludando. Hola, ahí está. Bueno, habiendo hecho esto, pues sigamos. Lo siento por la bulla del gato, pero no puedo hacer nada. En este caso, tenemos que eso sería igual a 2 por pi y la integral de 1 sobre r va a ser igual a logaritmo natural de r. ¿Ok? No, entonces, esto, el límite de integración va a ser justamente 0.1, 0.06 y hemos obtenido que justamente la respuesta
Ya. Entonces la respuesta justamente va a ser igual a 3.2 microcoulomb. Dado que, dado que en todo tenemos datos, pues técnicamente la carga encerrada va a ser una escalar. ¿Ok? Habiendo dicho esto, justamente, entonces nos quedaría la fórmula de esta manera, la que se encuentra aquí. Pero como me piden que analice el campo eléctrico a una distancia 0.15 metros, lo único que bastaría es justamente el radio que se encontraría aquí, es justamente evaluarlo en 0.15. Y nos daría igual a 1.28 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. Y de esta manera hemos obtenido el resultado de esta ecuación. ¿Ok? Aquí lo más importante que sepan ustedes es que el campo dentro de una esfera dieléctrica hueca, ojo, hueca, en donde no abarque ningún tipo de carga, es igual a cero. ¿Ok? No puede haber un campo si no hay carga. Así que eso. Y por último tenemos justamente este ejercicio que se encuentra aquí en pantalla. El conductor de forma esférica tiene un radio de 14 centímetros y una carga de 26 microcoulomb. Calcule el campo eléctrico y el potencial eléctrico a las siguientes instancias del centro. Y nos dan tres instancias. Si detallamos aquí en la figura, como pueden ver aquí, aquí, déjenme ver si lo puedo poner ahí. Ahí se ve la parte del ejercicio y la fórmula se abre justamente acá. ¿Ok? La esfera, perdón. Si se dan cuenta, la esfera verde, o la que está pintada alrededor en verde, es la esfera que está justamente puesta en análisis. ¿Ok? Dentro de esa esfera, justamente, como pueden ver aquí, vamos a ponerlo aquí, esta que está aquí justamente equivale a la de 10 centímetros, que es la parte A, ¿verdad? La parte B, que es de 20 centímetros, equivale justo a la que está afuera. Y la parte C justamente es igual al tamaño de la esfera que nos piden analizar. ¿Ok? Primero que nada, nos dicen que es un conductor normal, es una esfera conductora, es únicamente una esfera, si es por una esfera, y justamente la carga está ajustada a los alrededores. ¿Ok? No hace falta indicarlo, todo esto está bien. ¿Ok? Ahora, luego de esto, ya sabemos todo esto. A ver, lo más importante que sepan ustedes aquí es que el campo eléctrico dentro de un conductor va a ser igual a 0 newton sobre coulomb. Siempre. ¿Ok? Siempre el campo eléctrico dentro de un conductor va a ser igual a 0 newton sobre coulomb. Siempre. Por ende, justamente el campo en 10 centímetros va a ser igual a 0 newton sobre coulomb. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho esto, ya tenemos justamente el campo resuelto ahí. Ahora, la parte del potencial eléctrico dentro de un conductor es lo siguiente. Ustedes deberán analizar justamente la parte del potencial dentro del conductor. Sin embargo, aquí ustedes pueden hacer esto. Hay una teoría que dice que justamente el potencial eléctrico no varía. El potencial eléctrico no varía dentro de un conductor. Lo que quiere decir, bueno, perdón. Borramos esto, ahí está, ya. Por lo que Por lo que justamente el potencial dentro de la esfera va a ser justamente igual al potencial que se encuentra en la superficie de la esfera. Entonces, dado a esta teoría, justamente lo que hacemos es calcular el potencial con los valores que se encontraría justamente dentro de la esfera total. Por ende, aquí sería la parte de la constante de Coulomb, la carga almacenada en toda la esfera y justamente el tamaño de la esfera. Que esto sería igual a 1.67 por 10 a la 6 voltios. ¿Ok? Por ende, aquí sería 1.67 por 10 a la 6 voltios. A ninguno de los dos les posee sus, sus sistemas de perdón, sus nomenclaturas, pero por ejemplo aquí sería tensor en Coulomb, tensor en Coulomb, tensor en Coulomb, y aquí al lado sería pues voltios. ¿Ok?
Entonces, ya tenemos esto. En la segunda, como aquí me piden que es de 20 centímetros en cambio, entonces aquí ya abarca toda la esfera, aquí ya podemos hacerla todo, directamente aquí hay carga disponible. Entonces tenemos lo que sería la parte de la constante de Coulomb, la carga que ocupa toda la esfera y la distancia que es de 20 centímetros. Eso me daría un campo de 5,74 por 10 a la 6. Con respecto a la potencial, justamente lo único lo que cambiaría aquí es justamente la distancia. Y ya está, eso tiene que sería 1,17 por 10 a la 6. Y por último, tenemos justamente la parte del campo, que en la parte C, que sería de 14 centímetros. Aquí justamente, asimismo, no va a cambiar mucho, el campo va a ser de 0,14 al cuadrado y nos daría igual a 1,19 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Y como ya había dicho, que había indicado antes, el potencial eh, del cascarón ya lo había calculado en la primera parte, que sería justamente igual a esto. Y por ende, así de esta manera se obtiene el resultado de esta esfera, de este ejercicio, perdón. Y pues estos son los ejercicios que hemos calculado justamente esta clase. Nada más. Y se indicó claramente la parte de cómo se puede realizar el profesor las respectivos ejercicios. Y lo demás han sido los ejercicios de las demás ayudantes. Y bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco mucho por ver este video. Y nada, me disculpo por no haber grabado la clase. Y nada, pues.